Hola, ¿cómo están? Estamos ya en nuestro cuarto video del tema razones trigonométricas. Hoy vamos a tratar de aprender a usar estas razones trigonométricas para calcular la medida de uno de los lados del triángulo. Primero recordarles a ustedes cuáles son las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Allí están sus fórmulas. Y también en el video anterior estuvimos aprendiendo a usarlas, pero para calcular la medida de los ángulos. Acá teníamos un triángulo de 4 centímetros, 7,5 centímetros y el ángulo alfa. Bueno, habíamos aprendido un procedimiento para calcular la medida de ese ángulo. Lo vamos a hacer ahora bien rápido. Esto es lo del video anterior. Calculamos entonces que ese ángulo alfa medía 28 grados, sin usar semicírculo, haciendo cuentas y usando los datos de los lados, ¿verdad? La idea de hoy es hacer algo similar, pero para calcular la medida de los lados. Porque, bueno, nuestras razones trigonométricas sirven para calcular la medida de los ángulos, pero también para calcular la medida de los lados. Pero antes vamos a tener que aprender a resolver algunas ecuaciones. Aquí tenemos las primeras. X sobre 5 es igual a 8. Acá lo que importa es que aparece una fracción donde está X igual a un número. Fijémonos que nuestra incógnita X está en el numerador, es decir, un número, estamos buscando un número que si lo dividimos entre 5 nos da 8. ¿Cuál será ese número? Bueno, ese número es 40. O sea, es fácil verificar que si hacemos 40 dividido 5 nos da 8. Pero ¿cómo podemos obtener esa solución, ese 40, a partir de los datos originales que teníamos? Bueno, multiplicando, hacemos 8 por 5 y obtenemos 40. Esa es la manera. Entonces, si nuestra incógnita está en el numerador, multiplicamos los números que estaban originalmente en la ecuación y obtenemos la solución. Vamos a ver unas ecuaciones muy similares. Acá tenemos 30 sobre x es igual a 6, pero fíjense la diferencia. En este caso, nuestra incógnita x está en el denominador, así que va a ser un poquito distinto. Ahora la solución es 5, es fácil verificar. Si hacemos 30 dividido 5 nos da 6, pero no multiplicamos en este caso. En este caso teníamos que dividir. Si hacemos 30 dividido 6, que eran los números en este caso, obtenemos el 5, que es la solución. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en otro tipo de ecuaciones que ya no son tan sencillas, pero que siguen los mismos principios. Fíjense, aquí tenemos 7,2 sobre x es igual a 4,8. Bueno, me tengo que fijar dónde está nuestra incógnita x. En este caso está en el denominador, por lo tanto es del tipo 2, de las que estuvimos viendo recién. En ese caso hay que dividir. Tengo que hacer 7,2 dividido 4,8. Encuentro la solución es 1,5. Vamos con otra. X sobre 2,6 es igual a 3,5. Bueno, la x está en el numerador, en este caso en la parte de arriba de la fracción, por lo tanto estamos en una ecuación tipo 1. Ahora no dividimos, tenemos que multiplicar 2,6 por 3,5 y bueno, es cuestión de agarrar la calculadora, hacemos la multiplicación, nos da 9,1, esa es la solución de esta ecuación. Y fíjense que este tipo de ecuaciones son muy útiles en otras ciencias. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá la ecuación de la velocidad media, que es igual a delta x sobre delta t. La ecuación de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, o la ecuación de la ley de Ohm, que dice que la resistencia eléctrica es igual al voltaje sobre la intensidad. Así que este tipo de ecuaciones no sirven solamente para calcular la medida de los lados, como vamos a usarlas hoy, sino que en otros contextos científicos también las podemos aplicar. Ahora sí, bueno, aprendiendo este tipo de ecuaciones, podemos seguir adelante. Aquí tenemos entonces un triángulo con la medida de uno de sus lados, 15 centímetros, la medida de uno de sus ángulos, 20 grados, y desconocemos la medida de dos de sus lados. En este caso marqué el lado X, como la idea es calcularlo, hacer cuentas y encontrar el valor. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar entonces qué datos tenemos. En este caso tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, bueno, ¿cuál de estas razones trigonométricas vamos a usar? Vamos a usar el seno del ángulo, que es la medida del cateto opuesto, en este caso x, sobre la medida de la hipotenusa, en este caso 15. Pero lo que vamos a usar es que tenemos el ángulo. El ángulo es 20 grados. Por lo tanto, usando la calculadora, puedo calcular seno de 20, que es 0,342. Y bueno, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, entonces, me queda la ecuación x sobre 15, cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual al seno del ángulo, en este caso
0,342. Y fíjense que es una de las ecuaciones que estábamos resolviendo recién. ¿Cómo se resuelven? Multiplicando 15 por 0,342. Ahí obtenemos la solución, que es x es igual a 5,13 centímetros. ¿Está? Si fui demasiado rápido, no se preocupen, tenemos ahora un segundo ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 2, donde tenemos un triángulo, tenemos la base que desconocemos el valor, tenemos x, y ahí tenemos la altura 7,5 centímetros, el ángulo de 25 grados. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué datos ahí tenemos y estamos buscando. En este caso tenemos el cateto opuesto, y queremos averiguar el cateto adyacente. Bueno, ¿qué razón trigonométrica tienen los dos catetos? La tangente del ángulo. Entonces la tangente del ángulo es cateto opuesto, en este caso 7,5, dividido medida del cateto adyacente, en este caso x. Por lo tanto, bueno, la tangente del ángulo la podemos calcular porque tenemos el ángulo. Usando la calculadora nos da que es 0,466. Y bueno, sustituyendo entonces nos queda cateto opuesto 7,5 dividido cateto adyacente, que es x, es igual a la tangente del ángulo, que en este caso es 0,466. Y bueno, en este caso tenemos que dividir, tenemos que hacer 7,5 dividido 0,466, porque bueno, la incógnita de x está en el denominador, y cuando la incógnita está en el denominador tenemos que dividir, ¿verdad? Y encontramos la solución, en este caso 16,1 centímetros. Así que esto es el procedimiento que tendríamos que llevar a cabo. Pero bueno, ¿para qué me sirve calcular la medida de un lado? Podríamos preguntarnos, y siempre tratamos de explicar para qué sirve lo que estamos estudiando en matemática. Bueno, la aplicación de la trigonometría en toboganes es lo que vamos a ver hoy. Un tobogán debe tener una inclinación aproximada entre 30 grados y 35 para que ningún niño resulte accidentado, ¿no? Si fuera ya 40 grados, 50 grados, el niño caería con una inclinación muy peligrosa. Así que bueno, aquí tenemos un problema matemático, calcula la altura que debe tener un tobogán cuya longitud es de 4 metros si construye para que su inclinación sea de 30 grados. ¿Está? Entonces ahí tenemos nuestro tobogán, la altura x, la longitud es 4 y el ángulo de 30 grados. Entonces necesitamos calcular entonces la medida de uno de sus lados. Ya no nos olvidamos del tobogán y vamos a ver el triángulo. El triángulo sería este, ¿verdad? Un ángulo mide 30 y un lado mide 4 y el otro que queremos encontrar vamos a llamarlo x. Muy bien, entonces vamos a fijar qué datos tengo, qué datos quiero, y el dato que tengo es la hipotenusa, y el dato que quiero hallar es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, bueno, vamos a utilizar el seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Calculo el seno del ángulo usando la calculadora, porque el ángulo lo tengo. Seno del ángulo es 0,5. Y justamente 0,5, que es el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto, en este caso x, sobre hipotenusa, en este caso 4. Bueno, tenemos esa ecuación, como nuestra x, nuestra incógnita está en el numerador, vamos a tener que multiplicar, en este caso 4 por 0,5. Si hacemos la multiplicación, eso da 2 metros, por lo tanto, la altura del tobogán es de 2 metros. Así que bueno, no solamente aprendimos a calcular la medida de uno de sus lados, teniendo un ángulo y un lado, sino que vimos una aplicación de todo esto. Pero bueno, esto sirve para cosas más importantes, como también calcular el tamaño de la circunferencia terrestre. Eso lo hizo el matemático griego Eratóstenes, ahí tenemos algunas figuras, y lo hizo midiendo la sombra de un palito. Ahí se forma un triángulo entre la sombra, el palito, todo eso, pero eso quedará para el próximo video. Por hoy dejamos acá. Hasta luego.